Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones orgánicas y estructuras que contengan dos o más funciones orgánicas en una sola molécula. Bueno, entonces aquí tenemos tres de los ejemplos y esencialmente qué herramientas tenemos para solucionar este tipo de ejercicios. Primero, pues evidentemente necesitamos todos los prefijos que determinan el número de carbonos de la estructura o de la cadena principal, que son estos que ya se conocen en la química orgánica. Y también necesitaremos una tabla de prioridades. ¿Qué es una tabla de prioridades o de preferencias? Para determinar cuáles grupos funcionales existen dentro de la estructura y además de ellos cuál es más importante que el otro. Acá tengo en orden las principales funciones orgánicas, algunas faltarán acá, pero estas son las más importantes, donde la que esté en la parte de arriba es más importante que la que está en la parte de abajo. Si por ejemplo tengo un ácido y un alcohol, como el ácido está más arriba, es más importante que el alcohol que está en la parte de abajo. Si la función es más importante, entonces voy a utilizar un sufijo. Y si la función es secundaria, voy a utilizar el prefijo. Entonces, si tuviera, por ejemplo, un ácido y un alcohol, para el ácido utilizar el sufijo oico y para el alcohol, como es una función secundaria, utilizo el prefijo hidroxi y así sucesivamente. Por ejemplo, si tengo un aldehído y una amina, como el aldehído está más arriba que la amina, el aldehído va a ser el grupo principal y voy a utilizar el sufijo al. Y la amina va a ser el grupo secundario y utilizo el prefijo amino. Así entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos. Entonces lo primero es determinar los grupos funcionales presentes en nuestra estructura. Pero antes de empezar puedo decir que esta es la estructura que más se utiliza, aunque puedes encontrar de otras maneras representadas esta misma estructura. Por ejemplo, puedes encontrar una estructura similar que represente lo mismo así, con el alcohol aquí adicionado en la misma línea, y esta estructura también la puedes encontrar como COOH. Es exactamente la misma estructura, pero aquí está un poquito más resumida. Y también puedes encontrar la estructura como una fórmula de líneas, por ejemplo así. Aquí sería CH3, aquí sería OH y aquí sería enlace doble O y OH. Puedes encontrar entonces de estas tres maneras diferentes esta misma estructura. Ok, bueno, entonces primero vamos a identificar dónde están los grupos funcionales. Los grupos funcionales están donde están o los oxígenos, o los nitrógenos, o los azufres, esencialmente. O si hay un halógeno presente, como una sal de halogenuro, también está entonces una función orgánica. Vamos a mirar. Yo miro que esta estructura por aquí tiene oxígenos. Entonces toda esta estructura conjunta hace una estructura de un ácido carboxílico. También miro que acá hay un grupo OH. Este grupo es el que determina la existencia de alcoholes. Entonces tengo en mi estructura un ácido carboxílico y un alcohol. Como habíamos dicho anteriormente, entonces el ácido es más importante que el alcohol. Entonces para el ácido vamos a utilizar el sufijo, o sea, en la parte final del nombre de la estructura. Y como el alcohol es grupo secundario, vamos a utilizar el prefijo hidroxi. Ok, entonces, como sabemos nombrar los hidrocarburos, numeramos los carbonos, donde está el grupo principal, que es este, con el número 1. 1, este será el carbono número 2 y este será el carbono número 3. Entonces identificamos la estructura OH hidroxi en el carbono número 2. Entonces vamos a empezar a nombrarlo. Como es un ácido, es la única estructura que empieza con el nombre ácido. Entonces ácido. En el carbono 2, guión 2, tenemos el grupo hidroxi, que es la función secundaria, y para 3 carbonos, recordemos que para 3 carbonos utilizamos el prefijo prop para 3 carbonos. Y como el ácido es grupo principal,
utilizamos el sufijo oico. O sea que ese sería el ácido 2-hidroxipropanoico. Este es el nombre de esta estructura. ¿Ok? Grupo principal y grupo secundario. Miremos la segunda. Entonces, estoy aquí mirando que tengo también en mi estructura que es el representativo de los alcoholes, y tengo esta estructura muy parecida a la del ácido, pero es un aldehído. Listo, el resto son carbonos e hidrógenos que no serían funciones orgánicas. Bueno, entonces voy a buscar en mi tabla de prioridades cuál está más arriba que la otra. Entonces, si me fijo, el aldehído está más arriba que el alcohol. Entonces aquí el grupo principal es aldehído y voy a utilizar el sufijo al. Como el alcohol es grupo secundario, voy a utilizar el prefijo hidroxi. Lo mismo que el grupo, que la función anterior. Entonces número 1, que es el carbón donde está la función principal, 2, 3, 4. Arranco nombrando entonces el alcohol como grupo secundario hidroxi. Entonces digo 2 hidroxi. Luego para 1, 2, 3, 4 carbonos utilizo el prefijo but. Para 4 carbones but. Y como el aldehído es grupo principal, utilizo el sufijo al. Entonces coloco acá hidroxi. Como el grupo aldehído está en el 1, entonces 1 butanal. Ok, ahora este 1 en muchas ocasiones para los aldehídos se quita porque se supone que está en un carbono terminal, o en la nomenclatura IUPAC a partir del 2003 se coloca la función antes de la terminación, o sea antes del sufijo. Entonces podríamos también nombrarlo 2 hidroxi butan 1 al. Estos dos nombres son correctos. El más utilizado es este, que llamamos el PIN. O sea que es el nombre IUPAC preferido. Listo. Cualquiera de los dos es correcto. Bueno, y vamos a mirar nuestro tercer ejercicio que tenemos acá. Entonces por acá, por este lado, estamos mirando que hay oxígenos. Entonces toda esta estructura corresponde a un éster. Y volvemos a tener el alcohol en uno de los extremos. Entonces tengo que buscar en mi tabla de prioridades dónde está el éster y dónde está el alcohol. Entonces miramos aquí en la tabla de prioridades, el éster está en la segunda posición. Entonces vamos a utilizar los sufijos oato e hilo. Y el alcohol está por debajo, entonces utilizamos como grupo secundario el prefijo hidroxi. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar a numerar. Los ésteres tienen dos cadenas, una cadena pegada del carbono con el enlace doble, 1, 2, 3, y una cadena pegada al oxígeno, 1, 2. Entonces se nombra primero esta cadena utilizando el sufijo oato y después la cadena pegada del oxígeno utilizando el sufijo hilo. Entonces, primero nombramos el alcohol como secundario, que sería hidroxi. Entonces decimos 3 hidroxi. Esta cadena, como es de 3, recordemos que para 3 utilizamos prop. Entonces decimos propanoato de, y luego nombramos esta cadenita, que esa cadena que está pegada al oxígeno tiene terminación en hilo. Hilo, y como son dos carbonos, para dos carbonos utilizamos el prefijo et, entonces de etilo. Entonces esta función se denomina 3-hidroxipropanoato de etilo, y con dos funciones éster y el alcohol. Vamos a hacer otros ejemplos en la página siguiente. Bueno, vamos con estos tres ejemplos siguientes. Entonces recordemos que el primer paso es determinar cuáles son las funciones involucradas en nuestra estructura, aprender a reconocerlas. Recordemos que donde están los oxígenos, los nitrógenos, los azufres, por allí están las funciones orgánicas.
Entonces, como ya hemos visto en los ejercicios anteriores, aquí tenemos la función ácido. Y aquí tenemos otra función donde hay nitrógenos y oxígenos. Todo este conjunto es la función amida. ¿Ok? Entonces, mirando nuestra tabla de prioridades, tenemos que el ácido está mucho más arriba que el amida. El ácido, entonces vamos a utilizar el sufijo oico como lo hemos utilizado, y la amida, como es función secundaria, utilizaremos el prefijo carbamoil. ¿Ok? Entonces numeramos desde el carbono que tiene el grupo principal, que sería el ácido. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Esta función está en el grupo o en el carbono número 3. Entonces vamos a nombrarlo. Entonces recordemos que para esto siempre arrancamos con la palabra ácido. Entonces ácido. Entonces colocamos en el 3, está el grupo carbamoil. Ok, para 5 carbonos, recordemos que para 5 carbonos utilizamos el prefijo pent. Y como es un ácido, entonces va a tener terminación en oico. Entonces carbamoil pentanoico. Como el ácido está en la posición 1, que son siempre posiciones extremas, no hay necesidad de colocar aquí el número de la posición del ácido. Ok, bueno, acá en nuestro segundo ejercicio, entonces también tenemos el grupo ácido carboxílico, acá, todo este grupito. Y tenemos también aquí el grupito cetona. Cetona y el grupo ácido. Ya sabemos que el más importante de todos es el ácido, o sea que la cetona va a ser la función secundaria. Como es función secundaria la cetona, vamos a utilizar el prefijo oxo. ¿Ok? Entonces vamos a nombrarlo. Recordemos numerar desde acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la cetona está en la posición 4. Entonces vamos a nombrarlo. Entonces decimos ácido. Yo cuadro aquí ácido 4, oxo, y como habíamos dicho, un ácido de 5 carbonos, igual que ahora, pentanoico. Ok, ya en nuestro tercer ejercicio entonces tenemos la función ácido, que está acá en el lado izquierdo, ácido, y acá tenemos la función, esta funcioncita se denomina la función éster. Ok, para la función ácido pues ya sabemos que es el sufijo oico. Para la función éster entonces es alcoxicarbonil. O sea, el alcoxi tiene que ver con el grupo que está adicionado al oxígeno, que puede ser metil, entonces sería metoxi. Si es etil sería etoxi. Si es propil sería propoxi, así sucesivamente. Entonces vamos a numerarlo: 1, 2, 3, y en el carbono 3 se adiciona todo este grupo que voy a resaltar acá, todo este grupo que es el grupo éster. Todo ese grupo conforma el grupo éster. Entonces vamos a numerarlo y a nombrarlo. Entonces, como está en la posición 3, entonces vamos a decir ácido, aquí con negro, ácido 3. Este es el grupo metil, entonces ahí es donde viene la palabra metoxi. 3, metoxi carbonil, donde aquí hubieran 2 carbonos sería etoxicarbonil, si hubieran 3 propoxicarbonil, así sucesivamente. Metoxicarbonil. Y como el ácido es de 3 carbonos, para 3 carbonos utilizamos el prefijo prop. Y como es un ácido, termina en oico, al igual que los ejemplos anteriores. Entonces, carbonil propanoico. ¿Ok? Vamos a hacer otros 2 o 3 ejemplos para terminar este video. Bueno, vamos a seguir con estos 3 ejemplos. Como ya vieron, pues me encantan los ácidos carboxílicos. En muchos de ellos pues he puesto la función, pero la idea es aprender.
aquí también tengo otras variaciones. Entonces, recordemos primero determinar las funciones. Aquí tenemos la función ácido carboxílico para que nos la vamos ya grabando. Aquí tenemos la función cetona. Acá tenemos la función alcohol. Y vamos a tener también un enlace triple acá. Entonces primero vamos a numerar, arrancando desde nuestra función principal, que evidentemente es la función ácido. Entonces vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Bueno, primero entonces vamos a determinar cuál es más importante. Ya sabemos pues que el ácido es la función más importante de todas. Luego en las otras dos que tenemos la acetona, que está arriba con el prefijo oxo, y el alcohol está de última posición con el prefijo hidroxi. Entonces vamos a nombrar estas dos funciones en orden alfabético. Listo. Entonces primero vamos a colocar el nombre ácido. Recordemos que es la única función que arranca con un nombre. El resto de las funciones solo utilizan sufijos. Entonces ácido. Entonces para el prefijo del alcohol recordemos que utilizamos hidroxi, y para el prefijo de cetona utilizamos oxo. Entonces en orden alfabético iría primero hidroxi que oxo. Entonces está en la posición 5. Entonces ácido 5 hidroxi. Luego colocamos la función oxo, que está en la posición 3, 3 oxo. Luego colocamos el prefijo que determina el número de carbonos. El número de carbonos es 8, ¿cierto? Entonces recordemos que para 8 utilizamos el prefijo oct. ¿Ok? Oct. Entonces oct. Ojo, como hay un enlace triple en la posición 6, entonces le colocamos oct 6 y no, porque sería un alquino, ¿cierto? Y como es un ácido, entonces debe terminar en oico. No hay necesidad de repetir la O, entonces sería inoico. ¿Ok? Esta sería entonces otro ejemplo con tres funciones diferentes y un enlace triple. Si hubiera el enlace doble, entonces aquí sería octenoico, o si fuera enlace sencillo, octanoico. ¿Ok? Bueno, en este segundo ejemplo, pues hay una particularidad. Tenemos el grupo alcohol, está acá, y tenemos dos grupos acá, éter, éter, éter y alcohol. Ok, entonces vamos a buscar la prioridad. Tenemos que el alcohol está por encima del éter. El alcohol, entonces vamos a utilizar el sufijo ol por ser la función principal, y el éter, como es función secundaria, vamos a utilizar el prefijo oxa. Ok, ahora, como miramos que en nuestra estructura tenemos una cadena que está ininterrumpida por los oxígenos, entonces vamos a numerar como una cadena completa, numerando también los oxígenos. Los éteres, según la IUPAC, habría que numerarlos también. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numeraríamos también esos oxígenos. Entonces vamos a nombrar primero estos dos éter que utilizamos el prefijo oxa. Listo, oxa y oxa. Como se repite, entonces vamos a colocar 3,6. Recordemos que para separar números utilizo coma. Guión, como son dos, utilizo el prefijo di, oxa. Si fueran 3, trioxa, así sucesivamente. Como tenemos 7 carbonos, recordemos que para 7 carbonos utilizamos el prefijo ept, que significa 7, ept. Entonces vamos a colocar entonces ept. Y como la función alcohol está en la posición 1, entonces vamos a colocar ept 1 ol. En algunas ocasiones pues se obvia este número 1 y simplemente colocamos heptanol. Listo.
Tenemos entonces ya otra función diferente a la del ácido. Y acá también tenemos dos funciones diferentes al ácido. Entonces aquí tenemos, recordemos la función éster, que es esta. Y aquí tenemos también una función éter. Listo. Entonces cogemos nuestro cuadrito de prioridades. Miramos que la función éster está más arriba que la función éter. Entonces para el éster utilizamos los sufijos oato e hilo. Y para la función éter, como es secundaria, utilizamos el prefijo oxa. Entonces vamos a numerar. Recordemos que los ésteres se nombra este lado en oato y este lado en hilo. 1, 2, 3, 4, 5. Numeramos también el oxígeno como parte de la cadena. Entonces en la posición 4 tenemos el éter con el sufijo oxa. Entonces decimos 4 oxa. Para 5 utilizamos el prefijo pent, que significa 5 carbonos, y recordemos que los ésteres de este lado terminan en oato, entonces pentanoato de, y este lado donde está pegado el oxígeno, este termina en hilo. Recordemos que este termina en oato para los ésteres. Entonces de, como este es uno solo, metil, entonces de metilo. Ok, entonces aquí tenemos otros tres ejemplos. Para aprender este tipo de nomenclatura, al igual que cualquier tema de química, lo que necesitamos es práctica, practicar, hacer bastantes ejercicios, mirar las dudas donde se tienen, tratar de solucionar esas dudas. Te voy a dejar un ejemplo para que trates de hacer. Puedes colocar tu respuesta allí en los comentarios para mirar a ver cómo estás, si estás aprendiendo. También voy a hacer un video nuevo con un nivel más avanzado de esta nomenclatura porque esto es un tema muy largo y hay muchísimos ejercicios para que comprendas más. Entonces te voy a dejar un ejercicio en la página siguiente. No se te olvide de suscribirte al canal, motívame con un like, suscríbete que es gratuito para que nos motives a hacer más videos de química. La química es una ciencia muy extensa, entonces hay que hacer muchísimos videos de explicación que te pueden ayudar en cierto momento. Entonces te voy a dejar un ejercicio para que intentes hacer y en los comentarios vas a poner cómo se llama esa estructura, ¿ok? Bueno, aquí te dejo esta estructura, trata de nombrarla, siempre ser muy organizados en la forma de nombrar y deja las respuestas allí en los comentarios que yo te estaré respondiendo. Y no se te olvide suscribirte en el canal para que nos apoyes. Nos vemos en un próximo video.